Muy buenas noches, mis queridos hermanos, amigos. Bendiciones para todos. Dios los proteja, Dios los bendiga, Dios los guarde. Aquí estamos finalizando este día domingo con un mensaje que tenemos para todos de parte del Señor. Y quiero leer en el capítulo 127 del libro de los Salmos, un salmo muy precioso, bendito el nombre del Señor, y voy a leer desde el versículo 3 al 5. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, o su casa de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar acerca de cuántos hijos tener. ¿Qué opinan? La Biblia dice: bienaventurado el varón que llena su casa de hijos. Si usted tiene una casa grande, imagínese. Ahí entran por lo menos 20 hijos. ¿Por qué toco estos temas? Porque existen muchas congregaciones religiosas, amados hermanos, con diferentes tipos de doctrinas, y entre ellas está este tema de los hijos. Hay doctrinas religiosas que dicen que uno no puede dejar de tener hijos. Uno tiene que tener todos los hijos que pueda, porque es un mandato divino, dice la Biblia. Para comenzar, no es un mandato divino. Fue un mandato divino en el principio, cuando Dios le dijo a Adán: creced, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. De hecho, la tierra estaba vacía. Los únicos que habían eran Adán y Eva. Y era necesario pues llenar el mundo. Pero cuando leemos este salmo y otros pasajes más de la Biblia, vemos que Dios se enfoca no a forma de mandamiento, sino a forma de bendición. Es lo mismo como enfoca el tema de la sanidad o el tema de la ofrenda, el diezmo. Es una cuestión de bendición. No es un mandato implícito que Dios ordena que ustedes tengan hijos como conejos, como cuyes, tengan todos los hijos que puedan. No es así. Hay circunstancias que analizar y condiciones y situaciones que ver. Claro, en estos tiempos el pensamiento de tener muchos hijos es un pensamiento, equivocado para muchos. Dice: ¿cómo es posible? Lo ven como un acto criminal, incluso el tener muchos hijos. Ellos dicen: traer un hijo al mundo en estas condiciones de pobreza, en estas situaciones donde no hay trabajo, donde no hay garantía de estabilidad laboral, eso es un crimen, dicen, ¿no? Y enfocan sus razones. Pero la gente que habla así son personas que no son cristianas, por supuesto, que no conocen de la fe ni de la bendición de Dios. Cuando la Biblia declara algo, cuando la palabra de Dios enfoca algo, es porque Dios no es loco, ni tonto. Dios sabe perfectamente lo que dice y sabe a quién se lo dice. Se lo dice a la gente que cree en Él, que confía en Él y que depende de Él, de Dios. Cuando estamos en esa área, en ese nivel espiritual de comunión con Dios, nosotros entendemos que hay cosas que son bienaventuranzas, que son de bendición para nuestra vida, porque vivimos bajo la fe, vivimos bajo esa fe certera en Dios, que Dios no falla, que Dios no es loco para decirte: llénate de hijos y después tú verás, si te mueres de hambre es culpa tuya. Dios no es así.
Dios es un Dios que sabe lo que está diciendo y a quién se lo está diciendo. De hecho, no es para la gente que no tiene fe. No es para la gente que no depende de Dios, ni confía en Dios, que solamente depende de su trabajo, de su fuerza, de su capacidad profesional, etcétera, etcétera, pero no de Dios, ¿no? Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista humano, terrenal, como lo ven la mayoría de personas que no conocen a Dios y que no saben lo que es la fe, definitivamente, pues, ese razonamiento humano, esa garantía humana falla. Porque hoy tú puedes ser profesional y puedes estar en una gran empresa ganando mucho dinero y de repente la empresa quiebra. O es trasladado al extranjero y tú te quedas sin trabajo. Y pierdes tu puesto y todo el dinero que ganaste se comienza, ¿verdad?, a gastar. Y como te das cuenta ya no tienes plata hasta encontrar otro empleo. Y como están las cosas en el mundo, pues el empleo no es algo muy seguro. Por eso hay mucha gente, aún profesional, que está totalmente, hermano, a la deriva. Está sin trabajo. Están desempleados. ¿Por qué? Porque ahora en estos tiempos no hay garantía laboral. Ahora todo es por medio de contratos a corto plazo nada más. Ya no hay como antes esa estabilidad que tú pasabas los 3 meses y eras estable. Pasabas un año después, eras estable. Pasabas 3 años, ahora ya no, ya. Ahora los contratos son eventuales. Un mes, te contratan por 15 días, un mes, por semanas. Y esto es. Y gente hay un montón para contratar. Personas que se ofrecen incluso hasta por un costo muy bajo. En Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente está molesta con los mexicanos, ¿no? Mi aprecio y mi corazón para los mexicanos, aquí en una tierra y una gente que amo mucho, que aprecio mucho, los mexicanos, buenos amigos. Pero en Estados Unidos la gente se queja porque los mexicanos trabajan duro y no importa el valor, no importa el costo. O sea, si pagan $12 la hora, los mexicanos trabajan por 8, ¿no?, por 10. Y eso molesta pues a los otros. Que cómo es posible que los mexicanos se den a ese precio. Y no solamente los mexicanos, otros más también. Es que no hay trabajo. Y la gente pues trata de ganar puestos como de lugar, así sea ganando una miseria. ¿Cuánta gente hay en este momento ganando una miseria, hermano? Mensualmente le pagan. Acá en Perú hay personas que ganan 300 soles mensuales. Y trabajan, hermano, pero vaya, como bestias de carga. Los hacen trabajar duro y a veces más de 8 horas. Las reglamentarias legalmente trabajan más de 8 horas. En los pasajes nomás se le va la mitad del sueldo. Entonces, hay muchas personas que ganan muy poco, el sueldo mínimo. Y hay un montón de juicios laborales que son el sueño eterno, ¿no?, el sueño de los santos. y no hay cuando se resuelva. Entonces, enfocando este versículo que hemos leído, ¿no?, donde dice: aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su casa de hijos. Si leemos esto y lo aplicamos para este tiempo, sin esa fe y sin esa comunión y esa seguridad y garantía que nos brinda Dios, definitivamente pues ese versículo es escandaloso, hermano. Ese versículo viene a ser terrible, porque uno dice: vaya, ¿cómo voy a tener pues 10 hijos? ¿Cómo está la vida si no tengo yo ni para mantenerme yo mismo? Con la justa tengo uno y vaya que es un gasto, pero en los colegios es un gasto terrible. Te dan una lista, hermano, interminable. Te falta papel. Y es el gasto, ¿no? Antes, por ejemplo, recuerdo que los niños que iban a inicial, ellos son con unos rompecabezas y unos cuantos juguetes, solucionado el problema.
y pasaban inicial hasta entrar en primer grado, que ya era un nivel donde sí se gastaba más. Ahora, hermano, inicial te dan una lista, pero te ponen como 100 rollos de papel higiénico, y no sé para qué tanto papel higiénico. Te ponen un montón de plumones, te ponen un montón de plastilina, de cartulinas, de cuadernos y de cosas, colores, y es una lista, y cada cosa tiene un costo muy alto, hermano. Cada cosa cuesta. ¿Por qué? Porque los padres de familia siempre en su corazón quieren darle lo mejor a sus hijos y tener, ¿no?, esa prestancia en el colegio de que mi hijo tiene la mejor cartuchera, pues la cartuchera de calidad que sale en los comerciales de televisión, y eso cuesta el doble, pero no, pues yo tengo que comprarlo porque mi hijo no va a ir con cualquier cartuchera, ni va a ir con cualquier colores, tiene que ir con colores de marca, ¿no? Y si tiene que comprar sus zapatillas para educación física, son niñitos de inicial que es educación física, hermano. Pero le ponen unas zapatillazas de marca, hermano, que te cuesta un montón de plata. Y bueno, las zapatillas, los ladrones están ahí mirando las zapatillas de los niños. Unas zapatillas de marca que cuestan carísimo. Un buzo o el uniforme escolar tiene que ser pues de calidad y no sé cuánto. Y entonces, entre una y otra cosa se suma y tenemos pues un gastazo terrible con el niño. Y eso que va a iniciar el año. Y durante el año tiene que seguir la compra y tiene que seguir todo. Aparte de la lonchera, los pasajes, hay que pagar a veces hasta esos carros escolares, ¿no? Micros escolares que llevan al colegio y los traen, y eso cuesta. Y los padres que analizan su presupuesto dicen, pues no me alcanza, tengo que llevarlo yo corriendo, ¿no?, cargado. Lleva una tremenda mochilaza que el niño no puede, claro, se va para atrás el niño con su mochila. Tremenda mochila, un niñito, hermano, de 3 añitos, de 4 añitos, que todavía no está como para eso, pero lo mandan pues así. Y estoy diciendo esto para darnos cuenta de cómo las cosas han cambiado y cómo el presupuesto escolar ha subido tanto, que de verdad con un niño nada más es un gasto, imagínate con 10. Si tienes 10 en el colegio, ¿no?, 5 en el colegio, 2 en la academia, 3 en la universidad, te mueres pues. Ustedes saben la estadística de jóvenes, adolescentes que están queriendo estudiar una carrera profesional y no pueden. Sus padres no pueden, sus padres ya se han rendido. Sus padres dicen, lo siento, hijito, yo quería darte universidad, tú tampoco no eres muy chancón, que digamos, no eres muy inteligente tampoco, no pones de tu parte, como para tener una beca, una media beca, nada, pues. El hombre, el niño también el joven no se esfuerza. Otros se esfuerzan, pero lamentablemente los costos en las universidades particulares son muy altos. Y en las universidades del Estado, para entrar ahí, hermano, una argolla y padrino y que aquí, que allá, y entran ya los que están pagados por debajo. Ya. Usted sabe cómo es la corrupción en el mundo, hermano, especialmente en los países latinos. Entonces, en el tema escolar, en el tema de educación, los costos económicos son muy altos. La gente evalúa eso y dice, yo no puedo tener tantos hijos porque no les voy a poder dar estudio después. Yo no voy a poder. Otro tema es la alimentación. Alimentación de un niño cuesta bastante, un bebito, hermano. Cuando ya es destetado, que ya no necesita leche materna, hay que darle su papilla, comprarle esas, me olvidé su nombre, son unas cremas, ¿verdad? Unos potecitos que venden de manzana y de cosas que le dan a los niños, y su leche especial que le compran, otros leche de tarro nomás, otros leche de vaca directo le traen, para los que tienen un poco de dinero, y el que no tiene, tecito nomás, agüita con azúcar. Imagínense si con uno no puede sostenerlo, imagínense con 10. No tienen casa propia, mucha gente, hermano. Un gran porcentaje no tienen casa propia, están en alquileres. Los alquileres son altos, la ropa es cara. Entonces ya no se usa pues leña
como antes, querosene, cocinas de querosene, no, ahora es cocinas a gas, cocina eléctrica, y si es eléctrica, el consumo de energía es muy alto, si es a gas, el gas cuesta caro. Y todo eso va elevando. Cuando tú analizas tu presupuesto con un hijo, tu presupuesto mensual, entre el esposo, la esposa y el niño, y todos los gastos que tienen, pues supera tremendamente lo que gana el marido, ¿no? El presupuesto que tú tienes queda por debajo de los gastos, o sea, más es gasto que entrada. Entonces la mujer tiene que pedir prestado, el hombre tiene que pedir prestado, y están así, cada mes piden prestado y pagan, algunos fían en las tiendas, dicen, por favor, fíjeme, yo te voy a pagar, me pagan y te pago, y así están, fían, traen las cosas, y después a final de mes, ¡boom!, ahí está, y te quedas sin nada. Otra vez fiar hasta el otro mes, y si te enfermas, ya fuiste ya. O sea, no te puedes dar el lujo de enfermarte. Así es la situación, es complicada. Lamentablemente los gobiernos no ven una medida saludable para poder ayudar, de alguna manera compensar los gastos, ¿no?, de la canasta familiar. Los sueldos son bajos, los ricos cada día son más ricos, explotan las empresas y todo. Bueno, es un tema político muy grande, y del gobierno no se puede esperanzar uno, porque no hay ningún beneficio. Aparte del seguro también de salud, para que te atiendan, te dan cita de aquí a 3 meses para tu consulta, ¿no? Tú vas con un malestar terrible, ya estamos en agosto, ya señor, vengas en enero ya y lo atendemos. En enero ya el hombre murió, imagínese, ¿no? Y cuando ha muerto recién le dice, ya señor, su cita ha salido, o le hemos postergado la cita y ya murió el hombre. Entonces, la situación es complicada, es crítica. La gente evalúa desde el punto de vista económico, ¿no? Y se da cuenta de que no puede, pues, sostener muchos hijos. Y cuando un pastor se para en un púlpito y declara, hermanos, porque la Biblia dice que bienaventurado el hombre que llena su casa de hijos. Así que tengan hijos, y el que no tiene hijos está en pecado. Y el que se evita los hijos está bajo maldición. Imagínense. Pastor irresponsable, por supuesto, para declarar así las cosas, ¿no? No tiene entendimiento, sabiduría, no se da cuenta de las circunstancias de la vida, ¿no? No todos están a la altura de la fe que uno cree. Usted puede ver las iglesias llenas de gente, pero no todos tienen fe. Y no todos viven por fe. Yo les aseguro, amados hermanos, y miren, y no me equivoco, yo les aseguro que del 100% de todas las congregaciones cristianas, del 100% de creyentes, le aseguro que solo el 10% tienen fe. El 90% no viven por fe. Tienen problemas de orden espiritual. No tienen la seguridad con Dios. Ellos dependen de su fuerza, de su trabajo, de su habilidad, de la suerte, de todo dependen menos de Dios. Y van a la iglesia, tienen una Biblia, cantan, pertenecen al grupo tal y no sé cuánto, pero no tienen la fe suficiente, hermano. Hay un enfriamiento, una decadencia espiritual. No es fácil, hermano. Ustedes ven una congregación llena y usted cree que todos tienen el mismo nivel de fe, y no es así. Que todos viven en la santidad, y no es así. La mayoría está luchando por su salvación. Después que Cristo lo ha salvado, la mayoría está arañando allí para ser salvos. Pidiendo al Señor, si me muero, sálvame, Dios mío, antes de morirme, dame la oportunidad. Así están. Porque ellos saben que no están fieles. Ellos saben que no están a la altura que deben estar moral, espiritualmente. Y por esa razón no podemos fiarnos en la cantidad de gente en una congregación. Pueden haber miles en una iglesia, pero no van a ir al cielo los miles, hermano. Solamente un porcentaje. Por eso el Señor expresó esas palabras: no temáis, manada pequeña. Miren lo que dijo: manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Por qué dijo manada pequeña? Porque son pocos.
Preguntaron, Señor, ¿son muchos los que se salvan? Cristo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Son palabras de Cristo, no mías. Pocos son los que la hallan. O sea, pocos son los que se salvan, hermano. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, dice la Biblia. Así es. Hay un remanente nada más. Por eso, esas iglesias grandes que se dan el lujo de declarar que nosotros somos la iglesia verdadera, mira la cantidad de gente que tenemos. La cantidad de gente no garantiza nada, hermano. Tampoco los poquitos. Realmente que nadie puede garantizar nada. Tú mismo no sabes si irás al cielo. Entonces, lo que hay que considerar es de que no son las cosas como las vemos. Hay otra realidad, otra realidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque hay iglesias que te dicen que si tú no tienes hijos, definitivamente no agradas a Dios. Que si tú estás con tu mujer y tú te cuidas tomando la píldora al día siguiente, o usando un preservativo, o por el almanaque, que los días que tú no vas a ovular es el momento para tener relaciones, y de esa manera evitas la concepción o engendrar un hijo. Cuando los pastores enseñan, ellos se enfocan que todo lo que impida tener hijos voluntariamente se considera pecaminoso. Y al considerarse pecaminoso, definitivamente esas personas pues no van a entrar al cielo, porque ninguna persona en pecado entra al cielo. Pero a mí me da la impresión de que hay allí un error garrafal. Allí hay un enfoque totalmente distorsionado. Porque es como condenar a la gente a tener una cantidad de hijos y tener esa fe que ya mencioné que la mayoría no tiene. La mayoría no tiene. ¿Qué es lo que tiene que hacer un pastor? Un pastor lo que tiene que hacer es motivar a la gente a buscar a Dios. Motivar a la gente y darle el enfoque que la Biblia le da. La Biblia da un enfoque cuando dice bienaventurado el varón que llena su casa de hijos. No es una ordenanza, pero sí es una bienaventuranza. Pues bienaventurado, si tú tienes muchos hijos, eres bienaventurado. Pero esa bienaventuranza va acompañada también de una vida de fe, de una vida consagrada, de una vida dedicada a Dios, de una vida pues de justicia. Tú no puedes esperar de que la gente, todos tengan un montón de hijos y que vivan con esa fe, porque no todos tienen esa fe. Bueno, pastor, pero ¿y qué culpa tiene? Pues Dios ha declarado. Y lo que Dios declara es lo que es. Si la gente no tiene fe es problema de ellos. Por supuesto que sí. Pero aquí hay un tema. El tema de que esto es una bienaventuranza. El tema es de que si hay personas, amados hermanos, de que no lo podemos obligar a tener un montón de hijos. Nosotros no somos Dios. Nosotros no podemos obligar. Nosotros podemos enseñar la palabra y motivarlos a la fe. Y aconsejar a la iglesia y decir, bueno, hermanos, Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que prospera y de hecho Dios ha dejado su palabra. Y si Dios da una bienaventuranza es porque eso es un hecho real, ¿no? Pero no a manera de obligación, sino de un acto voluntario, de un acto de fe, de un acto donde la persona junto con su esposa declara y dice, oye negrita, chinita, blanquita, chata o chato, como quiera que le digas. ¿Qué te parece? Mira, nosotros somos cristianos. La Biblia dice, bienaventurado el varón que llena su casa de hijos. Dios siempre está a favor de la prole, de tener hijos, ¿no? Pero estamos en una situación crítica. ¿Qué tú piensas, no? ¿Qué te parece? ¿Tenemos otro hijo o esperamos hasta que nuestra situación se acomode, se arregle? Entonces hay una conversación con la esposa. Hay pastores radicales que dicen, no hermano, esa conversación no vale.
Tienes que tener hijos. Tú no puedes, y ponen el ejemplo de Onán, ¿no? Que vertió fuera y Dios lo mató. Si en plenas relaciones sexuales él vertió el semen fuera de la mujer, vertió en tierra, dice, y Dios lo mató. Pero ese es un ejemplo totalmente distorsionado, porque está hablando de que su hermano había muerto y él tenía que darle una herencia a su hermano. Entonces la ley decía que cuando una pareja moría el esposo y el esposo tenía un hermano soltero, este debía casarse con la viuda, con la cuñada. ¿Para qué? Para darle hijos y la memoria de su marido quedara, el nombre de su marido quedara en ese hijo. Era la ley de ese tiempo. Pero esa ley quedó abrogada, ¿no? Y Dios no lo mató porque él vertiera en tierra, porque no quería tener hijos, sino porque él no quería darle descendencia a su hermano, que es muy diferente, ¿no? Entonces enfocan una cosa distorsionada. Y por esa razón es que no podemos enfocarlo así. Ahora, todos nosotros somos conscientes de un Dios bueno y de un Dios que galardona la fe, ¿no? Dice que la fe, hermano, Dios da galardón a aquel que cree que le hay. Él es galardonador de los que creen. O sea, Dios honra la fe. Si la pareja dice, oye, mira, la Biblia dice que debemos tener hijos, que bienaventurado el varón que llena su casa de hijos. ¿Qué te parece? ¿Tenemos otro hijo más? Bueno, tengamos otro hijo más. Es un acto de fe. Yo creo en Dios, yo creo que Dios me va a proveer, yo creo que Dios me va a bendecir, yo creo que a mis hijos no le va a faltar nada. Yo tengo esa seguridad, por eso soy cristiano, yo creo en Dios. Cuando hay esa seguridad, cuando hay esa fe, pues para adelante, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay la fe? ¿Qué pasa cuando no hay dinero y la gente está? Entonces la gente dice, no puedo, pues, no puedo. Pero ¿qué pasa? Se sienten atribulados porque los condenan. Y como no tienen ese acto de fe, los condenan. Ah, no. ¿Tú cuántos años de casado tienes? 5 años. ¿Y cuántos hijos tienes? 1. Un hijo nada más y eres cristiano. No, hermano. Tú estás mal. Y los condenan. Pero este no es un acto de condenación. Es un acto de bendición. Tener hijos es una bendición. El no tenerlo no es una maldición. Es una opción. Tú puedes optar en la bendición de tener hijos o puedes optar en no tenerlos y no ganarte la bendición. Pero no es que estás bajo maldición porque tú no estás pecando. Tú no estás haciendo nada abominable ante los ojos de Dios. Tú no es que no quieres tener hijos por capricho o porque no quieres perder tu figura. No es por eso, es por una cuestión económica. Es por una cuestión de que no tienes trabajo. Entonces no tienes trabajo y vas a tener otro hijo. Entonces esas cosas hay que considerarlas. Muchos creyentes viven muy atribulados en sus iglesias por esto, ¿no? Dicen, pastor, no sé qué hacer. Mi pastor nos condena. Mi pastor nos obliga prácticamente a tener más hijos. Yo conozco un montón de creyentes que tienen un montón de hijos y están pasando momentos duros, hermano. Viven en una chocita, están en una angustia, en una pobreza. Dice, ¿pero qué ha pasado? Es que el pastor los obliga a tener un montón de hijos. No tienes que obligar, ningún pastor puede obligar a nadie. Ningún pastor puede obligar a que tú hagas algo que está conforme a la Biblia o no. No te pueden obligar. Uno puede predicar, uno puede enseñar. Y dice, miren hermano, esto es una bendición. Tener hijos es una bendición. Pero si tú estás pasando por una situación crítica y tú decides, es tu decisión. No es la mía, no es del pastor. Es la decisión de ese hermano, de esa hermana. Yo no los voy a condenar. Voy a orar, hermanos, por ustedes para que Dios los bendiga, para que Dios los prospere y así ustedes puedan tener sus hijos sin ningún problema y no con esa carga ni nada. El pastor tiene que ser un instrumento, hermano, de aliento, un instrumento que ayude, que fortalezca. No puede ser un instrumento de carga. Más que están atribulados, el pastor le pone más carga todavía, están bajo maldición y ya, yo no sé, le va a llegar la factura, porque Dios es fuego consumidor, porque Dios es celoso, porque Dios aquí, porque así lo ponen al hombre y a la mujer en un estado desesperado que se tiran de cabeza, perdón, como si hubieran cometido una abominación.
como si hubieran blasfemado contra el Espíritu Santo, hermano. Están ahí de perdón, perdón, sí, vamos a tener hijos, vamos a tener, y se ponen a tener hijos, y uno y otro y otro y otro. Es un salvajismo. No funciona así. Las cosas de Dios se toman con amor, y es una decisión de cada persona tomar los pasajes bíblicos que son de bendición y aceptarlo en un acto de fe. Y el que no tiene esa condición de fe, pues esperar. Pero no se puede obligar. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo firmemente que es una bendición tener hijos. Yo lo creo. Pero yo tengo que entender que hay personas que están limitadas. Hay personas, por ejemplo, que están enfermas. Mujeres que no pueden tener más hijos, han tenido 2 y el segundo ha venido con mucho riesgo. Porque ahora las mujeres no son como antes. Las mujeres de antes eran fuertes, daban luz abrazada de un árbol y ¡pum!, soltaban al niño. Ahora no, ahora son recontra delicados, son cesárea y que esto y que dolor acá y está para morir. Entonces el médico le dice: usted tiene parto de alto riesgo, usted no puede tener más hijos, y muchos doctores la ligan o le cortan las trompas de falopio, ¿no?, para que ya no tengan más hijos. Porque el médico le dice: es de riesgo, la mujer se puede morir. A veces cuando sale embarazada, las mujeres que son de alto riesgo, los doctores exhortan fuertemente al marido. ¿Cómo es posible? Usted es un animal. ¿Usted qué quiere? ¿Que se muera su mujer? Eso es lo que está buscando. Ella tiene su organismo delicado. No puede tener muchos hijos. Un hijo más y se muere. Tiene que tener cuidado. Pero el pastor dice: no, hermano. Porque Dios dice, y la palabra está por encima de los doctores y por encima de todo. Esa es una brutalidad, hermano. Esa es una brutalidad. Eso es falta de juicio, de entendimiento, una actitud necia. No considerar, no valorar una vida humana. No puede ser. Acá no se trata de que ellos no quieren tener hijos porque no les da la gana, sino porque hay una circunstancia, pues, que no le permite. Es como hay creyentes, por ejemplo, la Biblia dice: bienaventurados los que asisten al templo, a la casa de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la Biblia. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pero hay personas que no pueden ir al templo durante la semana. Por más que quieren, no pueden. Hay iglesias que tienen culto todos los días y obligan. Dicen: no, tienen que estar todos acá, todos tienen que estar. No pueden, pues. Como está la vida, trabajan. Entonces los condenan. Dice: no puedes estar en la casa de Dios. Entonces tú no tienes la bendición, porque en la casa de Jehová envía a Dios bendición y vida eterna. Y por lo tanto tú no tienes ni bendición ni vida eterna porque no vas al templo. Y entonces el creyente se aflige. El creyente sufre. Y el creyente se dice a sí mismo: no soy cristiano. Yo no puedo, no voy a entrar al cielo definitivamente. No puedo ir al templo. Para yo poder ir al templo tengo que dejar el trabajo que tengo. Entonces hay pastores que han llegado al extremo de decir: mira, hermano, si tienes que soltar ese trabajo porque no te permite la bendición de Dios, suéltalo, hermano. Suéltalo, porque mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, tú no eres el que mantienes el hogar, tú no pagas las deudas de esa persona. El pastor no es el que se hace cargo financiero de esa casa. Para el pastor es fácil decir: deja ese trabajo y sirve a Dios. Tírate en ayuno, en oración, 40 días de ayuno, hermano, vas a ver cómo las cosas cambian. El pastor no ora ni 2 días y manda al creyente que ore 40 días. O sea que hay pastores que están totalmente mal. Y esto hace que muchos creyentes fracasen en la fe, se sientan defraudados y culpen a Dios. Culpan a Dios. Dice: Señor, yo me convertí para ser feliz y total es peor. Mi vida es un caos. Pero no es Dios, son los pastores. Son los pastores que orientan mal. Son los pastores que no tienen razonamiento, que no tienen entendimiento. Que ellos asumen una autoridad dictatorial y desde el púlpito golpean los púlpitos. Sí, malditos, y que aquí, y que allá, porque yo soy el siervo de Dios, y que no sé cuánto, profeta de Jehová soy yo, dicen. Profeta ni profeta. Estás destruyendo vidas, estás maltratando personas.
Estás angustiando a las personas. Ellos no pueden servir a Dios. Ellos más sirven a Dios por miedo que por amor y por una vida libre. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No puedes estar con esos prejuicios y con esa angustia y con ese dolor. Como si tú fueras un pecador, tú ya no pecas. Tú dejaste el adulterio, dejaste la borrachera, dejaste la mentira, dejaste todo lo que te dañaba espiritualmente. Tú abandonaste esa vida, Dios cambió tu vida. Tú tienes un problema acá, que tú estás bien con tu esposa, con tu familia, pero es un tema aquí de circunstancia. No de pecado, sino de circunstancia, porque estás pasando un momento duro económicamente. Y de hecho, si tú sumas, analizas, sacas presupuestos, tener otro hijo realmente es complicado. Y está el caso también de tu mujer, que puede ser una persona delicada de salud. También, ¿no? Entonces, bueno, Dios le dio un hijo a Abraham, no le dio más hijos, solamente uno le dio a Abraham. ¿Por qué no tuvo más hijos Abraham? Abraham debió tener por lo menos 15 hijos y ya Dios le había dado potencia, a la mujer le había quitado la esterilidad. ¿Por qué? Solamente uno necesitaba a Dios y uno nomás le dio. ¿Y qué tanto lío con que tenga un montón de hijos? Ahora, si las condiciones son adecuadas y tú tienes la capacidad para tener varios hijos, pues tenlos. Y no es condenable. Bienaventurado el varón que llena su casa de hijos. Gloria a Dios por ello. Y seas bendecido. Pero tú tienes la capacidad. Pues si tú no tienes la capacidad, ¿cómo vas a tener más hijos? Pues es como cuando la Biblia dice, ¿cómo vas a ayudar a alguien? ¿Cómo le vas a dar el pan de tus hijos a alguien? Y tú no tienes más que un solo pan. Tú tienes un solo pan y lo vas a dar a alguien, un desconocido, y vas a dejar sin pan a tus hijos. O sea, eso es insensatez. Son cuestiones. La Biblia dice que el que ayuda al prójimo tiene bendición de Dios, ¿no? Tiene recompensa del cielo. Pero eso es cuando tú puedes, pues. Cuando tú lees el libro de Proverbios, dice, ¿cómo van a quitarte tu cama? ¿Cómo van a quitarte tu cama por algo? Saliste fiador cuando no tenías la capacidad y ahora te quitan tu cama por salir de fiador de extraño, dice. Entonces, la bondad y la generosidad tiene también sus límites y tiene sus condiciones. O sea, hay que ayudar cuando uno tiene para ayudar. Si no tienes para ayudar, ¿cómo vas a ayudar? Pues nadie te puede obligar. Entonces, es como por ejemplo el diezmo, la ofrenda. Por ejemplo, la Biblia dice que un hombre dijo, no puedo ayudar a mis padres porque el dinero que tengo es corbán, es mi ofrenda a Dios. El corbán era una ofrenda especial, era como especie de un pacto que el hombre hacía con Dios. Entonces dice, no puedo ayudar a mis padres porque mi ofrenda es corbán, es para Dios y lamento pues, ¿no? Que ellos se mueran de hambre y yo tengo que dar mi ofrenda a Dios. Pero el Señor dice, pero ¿qué es más, no? La ofrenda, honrar a padre y madre. Honrar padre y madre está primero, hay prioridades. Entonces ya pues no puedo, entonces mi ofrenda tiene que ser para mis padres. No puede ser que yo la dé a Dios porque no tengo y mis padres están que se mueren de hambre. Y Dios establece un orden de prioridades. Pero la gente condena, dice, no, porque la ofrenda es la ofrenda y tus padres son tus padres y allá. No, es que no es así. Cuando uno tiene la capacidad, hermano, y tú puedes ordenar tu vida y tú cumples con tus responsabilidades y también cumples con Dios, Dios te bendice, Dios te multiplica. Pero cuando estás en una estrechez y en una circunstancia difícil y tienes una carga familiar, entonces también ese es un problema. Ahora, eso es también un acto de fe. Porque hay personas que dicen, bueno, yo no tengo, pero yo creo que si yo doy, Dios me va a bendecir. Es un acto de fe. Es lo que está diciendo, bienaventurado el varón que llena su casa de hijos. Es un acto de fe.
Cualquier circunstancia de nuestra vida es un acto de fe. Si el creyente entiende espiritualmente, lo entiende y tiene la fe, hágalo, hermano, porque el justo por su fe vivirá. Pero si tú no tienes la fe, tú luchas y batallas y no estás en condiciones, nadie te puede obligar. Y tú tampoco tienes que vivir atribulado. Lo que sí tienes que considerar es de que tú te vas a esforzar para que las cosas cambien. Y vas a orar a Dios y vas a buscar a Dios. Y le vas a pedir a Dios que cambie tus circunstancias para que tú cumplas con todo lo que tienes que cumplir. Y entonces, pues Dios obrará en tu vida. Pero si tú eres un hombre que tiene fe, y tú crees a la palabra y tú dices, no, yo creo, pastor, a la palabra. Yo sé que Dios me va a bendecir. Mi esposa también cree. Ella dice que si tenemos otro hijo, Dios nos va a bendecir. Amén. El justo por su fe vivirá. Eso es lo que tienes que hacer. Dios busca personas de fe, definitivamente. Son bienaventurados los que llenan su casa de hijos, pero que sirven a Dios. No es que tienes un montón de hijos sin servir a Dios, no, sirves a Dios. Por eso hoy hay muchos hijos que están renegados. Por obedecer al pastor tuviste 8 hijos. Y ahora 7 están en el mundo. Porque toda la vida vivieron en la miseria, en la pobreza, en la angustia, en el dolor, enfermedades. No había para comer, no había para vestir. Siempre vistiendo lo que dejaba el hermano mayor, que ya no le quedaba. Y todo eso crea un trauma y un trastorno. Tú dices, yo ya cumplí con Dios, tengo 8, 10, 15 hijos. Pero tus hijos no crecen con la felicidad que deben de crecer. Entonces no ha habido una fe ahí. Ahí no ha habido una intervención de fe. Lo que ha habido es una obediencia legal. Porque la Biblia dice, hay que obedecer. Pero no un acto de fe y de amor. Las cosas de Dios se consideran por fe, hermano. Y por amor. Yo amo a Dios. Y yo tengo fe en Dios. Y cuando a veces no puedo algo, digo, Señor, no puedo. No puedo y yo pongo en tus manos y dejo en tus manos esta situación. Pero sí te prometo que cuando yo pueda, Señor, yo voy a actuar. Porque yo creo en ti y tú eres mi Dios. Déjame salir de esta circunstancia. Es un trato de Dios, es una palabra con Dios, hermano. Es una oración con Dios. Pero nadie puede estar obligando. Ahora, es muy distinto cuando la gente no quiere tener hijos porque no le da la gana de tener hijos. Entonces, hay gente que no quiere tener hijos, pero crían perros y crían gatos y crían pericotes. Y los alimentan y gastan un montón de plata en los animales y no quieren tener un hijo. No, es que yo mi perrito, yo lo alimento, yo le doy porque mi perro lo único que le falta es hablar. Sí, y si tu perro habla, va a hablar mejor que tú y va a pensar mejor que tú. Entonces, la gente prefiere criar perros y animales y no tener hijos. Y eso está totalmente fuera de foco. Eso no es así. Yo tengo que saber que tener un hijo vale más que tener un perro. Vale más. Entonces no puede ser que yo tenga un hijo y tengo 5 perros. Y alimento toda la plata, se me va en los perros. Y en el único hijo, prefiero tener 5 hijos y un perro. Ahí está balanceada la cosa. Pero no al revés, hermano. Entonces, hay personas que yo no entiendo, ¿no? No entiendo por qué no quieren tener hijos, pero pagan letras y un tremendo televisorzazo, pagando letras mensuales por un televisor grandazo. Dicen, no quiero tener hijos. Es un crimen traer hijos al mundo en un televisorzazo grandazo, pagando letras, que si tuvieras un hijo gastarías menos. Sí, hermano. Es que la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Es un acto de fe todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios. El aborto es un acto criminal. La gente que aborta a los hijos, mata a los hijos, los está matando. Son seres vivos, tienen un alma, Dios les ha dado vida. Abortar es un acto criminal. Y si tú lo has hecho, pídele perdón a Dios. Y si has estado por hacerlo, pídele perdón a Dios. Y tienes que amar a la criatura en tu vientre.
Hay otros factores que fue violada y que no, bueno, y es un asunto ya muy aparte. Yo creo que cuando la gente está buscando a Dios, Dios los libra de muchas cosas. Hermanos, el tema es amplio, hay muchas cosas por decir, pero solo quiero decirte algo. La Biblia enseña cosas que hay que tomarlas con fe. Cuando tú las tomas con fe, con amor y eres una persona servidora de Dios, todo lo que hagas conforme a la palabra de Dios te va a bendecir. Pero si tú eres una persona que todavía estás luchando por tu salvación, no estás todavía a la altura espiritual, yo te recomiendo que antes de estar en estos temas, antes de estar en el tema de que el pastor te obliga o no, busques al Señor. Comienza a buscar a Dios, llénate de Dios primero. Y después que te llenes de Dios, entonces toma tus pasos, da los pasos que tienes que dar conforme a la palabra del Señor. Y Dios te va a bendecir. Así es como funcionan las cosas. Busca al Señor mientras pueda ser hallado y Él te bendecirá. Déjame orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada una de estas vidas que han escuchado este mensaje. Te ruego que obres en sus vidas, Señor, que toques sus corazones, que les hagas entender tu palabra y sobre todo que los llenes de tu presencia, para que ellos puedan obedecer tu palabra y sean guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Que ellos puedan entrar en esa oración, en esa comunión contigo, para que tú, Señor, despiertes en ellos la fe y puedan ellos obedecer tu palabra. Bendícelos, Señor. Bendice a todo aquel que en este momento esté enfermo también. Hay hermanos que han pedido la oración por sus tíos, por sus padres, por ellos, porque están con el COVID-19. Tócalos, sánalos, Señor, levántalos, Padre. Haz la obra, Dios mío, que ellos necesitan para ser sanados. En el nombre de Jesús, declaro sanidad sobre ellos, Padre. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, mañana no voy a poder predicar. Mañana es lunes. Creo que los lunes voy a tener que tomar un descanso porque como predico todos los días y los domingos predico 2 veces, un poco mi garganta está afectada. Y he tenido un problema en esta semana, no pude predicar 2 días, tuve una afectación muy fuerte en mi garganta, producto de la misma predicación continua y eso no me ha dejado, ¿verdad? Descansar un poco la garganta. Mañana voy a tomarme un descansito, mañana y de martes a domingo estamos presentes, amados hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Bendiciones.